Saben, estuve a punto de no hacer esto. Estuve a punto de agarrar y esperar un día más. Pero decidí que no. Decidí que vamos a darle con todo, que vamos a agarrar y adelantarlos un poco más. Nos dejé donde nos deje. Obviamente, agradecerle a Janes, que fue de gran ayuda al decirme que el audio estaba un poco bajo, así que ahora debería estar un poco mejor. Agradecerle a los dos visualizadores que tuvo mi video anteriormente. Se aprecia un montón. Parece que son irónicos, pero no posta. Es que, tipo, chicos, yo sé que fue alguno de ustedes, además de Janes, joya. Perfecto. Aunque hayan visto 2 segundos y se hayan ido. El solo hecho de que hayan cliqueado y que hayan tenido el mínimo interés en entrar, se aprecia un montón. Así que teniendo el audio un poco mejor, sabiendo que por ahí no voy a tener que. Yo a veces mi voz la regulo demasiado y a veces me pongo a gritar, la gente que me conoce sabe eso. Bueno, vamos a ver cómo se va dando este gran espectro de discos que tenemos para agarrar y hablar. El octubre de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Bueno, tuve que agarrar y reescuchar este en el medio porque no estaba seguro de dónde ponerlo. Y después de escucharlo creo que es un solidísimo leve 9. Eh, de hecho creo que, bueno, iría un poquito abajo de ella. Porque a pesar de que lo encuentro un poco más consistente, ella, como dije, creo que después de Home at Last pierde un montón de consistencia. Octubre es un disco de post-punk. Yo sigo sosteniendo que es un disco de post-punk que tiene también un montón de envergadura con lo que los redondos iban a hacer posteriormente. En canciones como Música para pastillas, no sé si como Divina TV Führer, que me parece un corte que está algo infravalorado dentro del disco, pero probablemente alrededor de varios cortes del disco se va a escuchar un hard rock muy reminiscente del hard rock de, bueno, las bandas más clásicas del género que no se asociaban con el metal, como obviamente podrían serlo Led Zeppelin. A pesar de que no encuentro tanta coherencia entre el Indio Solar y Led Zeppelin, tiene un sonido bastante único. Octubre, porque bueno, es justamente un disco que adquiere bastantes de las características del post-punk, pero lo remistifica de una manera mucho más blusera, mucho más agarrando e interpretando lo sombrío desde un ethos, digamos, del rock clásico. Se nota que la inspiración probablemente venga de bandas locales, venga de, no sé, por ahí bandas como Manal, bandas como, no sé, Papos Blues, por ahí. Esas deben haber sido las que nutrieron el sonido de Octubre y que agarraron y lo orientaron hacia este sonido mucho más oscuro, más de eh, sembrar a través de el pequeño sonido gótico que había ahí, porque hay un poco de voz dentro de el disco de los redondos, y agarrar y usarlo como un arma para darle más potencia, más consistencia y un sonido muy único a Octubre. Hay mucha gente en Argentina que no sabe de música. Hay mucha gente en Argentina que no sabe de géneros musicales y que por lo tanto se niega a agarrar y discutir con términos extranjeros, pensando que todo en Argentina es autocontenido y que cualquier música argentina, por procedencia, porque los artistas estaban en el lugar, entonces debía ser exactamente eh, igual a menos que hubiese grandes divergencias. Por eso a veces la gente dice, pero ¿cómo vas a decir que Octubre es post-punk, que es algo extranjero, eso? Viva Perón y los choripanes, etcétera. No, Octubre es un disco que está instalado dentro de una tradición bastante reminiscente del post-punk, algo de lo que después los redondos saldrían y se volverían los precursores, podríamos decir, no de un sonido, sino más de una escena. Yo la verdad estoy muy en desacuerdo con que esto sea un término, pero creo que rock barrial es ese término más reductivo y más demasiado exageradamente amplio, cuando no es un sonido que realmente tenga grandes reciprocidades entre distintos de sus principales representantes, como bueno, pueden ser Viejas Locas, Intoxicados, Callejeros, Los Piojos, todo ese tipo de rock que tiene sí que tiene una identidad barrial. No creo que los Redondos tengan una identidad barrial. El tema es que todos estos tienen un rock bastante más bluesero y bastante más inspirado en los Redondos, y los Redondos muestran esta especie de blues apegado a un poco
sonidos del post-punk excelentemente en octubre, que bueno, es para mí sin ninguna duda es su mejor álbum, un disco súper consistente y que yo pensé que iba a estar más abajo, pensé que iba a estar más abajo, pero la verdad es súper sólido, se merece un puesto en los 9. OK Computer, de Radiohead. Cuando hablamos de OK Computer, hablamos del disco más importante de los últimos 30 años. Por ahí se puede agarrar y hacer un argumento con que hubo discos más importantes. Alguien puede decir, no, porque el Pimpa Butterfly. No, porque el My Dark Twisted Fantasy. My Beautiful Dark Twisted Fantasy. No, porque el The College Dropout. No, ese tipo de aserciones sobre los discos. Pero el hecho es que OK Computer permitió también el avance en el sonido de Radiohead y en el sonido del alt rock y del art rock en una manera que agarró y propulsó los siguientes discos de Radiohead. Y también es un disco que tiene 13 años más que My Beautiful Dark Twisted Fantasy, tiene 25 años más que To Pimp a Butterfly. 25, no, no tanto 25, un poco menos. ¿Cuánto? 18 años menos que To Pimp a Butterfly. Claro, tiene 28. Uf. 28 años tiene que computer. Em, pero que agarra y canaliza una escena sonora muy específica, una especie de estilo que Radiohead domina completamente y que podríamos decir que muchas bandas después están tratando de agarrar y copiarles un poco la tarea. Muse, Matt Bellamy. Eh, y tratar de encarnar aquello que Radiohead logró como un rayo en una botella capturar en OK Computer. Y no es que sea algo único de un rayo en una botella, sino que después van a capturar varios rayos en una botella. Bueno, ahí mismo está el ejemplo de Kid. Considero que OK Computer es un álbum que en cuanto a creatividad no excede la creatividad de Kid. Por eso lo pongo, creo que por abajo de Symbolic. Por abajo de Symbolic dentro de los fuertes 9. Pero es un disco, tienen que saber, súper consistente. Súper consistente. No hay ningún tema malo ahí. Te puede, como a mí, parecer un poco más débil ese Electioneering en comparación al resto. Eh, por ahí te van a disgustar algunos de los cortes más suaves del principio. Bueno, no sé exactamente suaves, pero que agarran y tienen algunas texturas por ahí un poquito más psicodélicas. O por ahí vas a encontrar que el final del álbum va a tener esos cortes un poco demasiado grandilocuentes para un gusto. Por ahí incluso no te gusta que haya cierto sonido a través de la mitad del álbum con canciones como Let Down, canciones como No Surprises. Un poco más deprimente, pero más asociado con, bueno, sonidos dominantes de piano y por ahí no te gusta tanto el sonido y sos un más purista del rock de guitarras, a pesar de que sigue habiendo una gran prominencia de las guitarras en estos. Bueno, no sé qué decía. No, no estaba diciendo Karma Polito, estaba diciendo tanto Let Down como. Aunque Let Down sí que son guitarras, pero guitarras que suenan como sintetizadores. Pero en fin, este es un disco que tiene un sonido muy icónico. Un sonido que realmente, como digo, trataron muchas bandas de rock alternativo de seguir en los pasos. Y ninguna lo termina exactamente logrando porque se siente como ese momento de capturar toda la ansiedad, toda la paranoia, toda la melancolía que había en ese momento de mirar atrás en una época llena de tanto innovaciones como disatisfacciones, como cosas de las que la gente todavía no sabía qué pensar. Y es un disco marcado con un montón de incertidumbre y que expresa muy bien a través de la música, de los temas líricos, de la producción, que está increíblemente producido este disco, cómo se sentía realmente, cómo se sentía este grupo de personas al agarrar y hacer este set de canciones que reflejan muy bien esa especie de zeitgeist que podríamos decir que había acá por el 97, de una especie de nostalgia, de mirada para atrás, de agarrar y plantearse hasta acá llegamos hacia el fin del siglo y del milenio. Realmente una obra de arte importante como pocas, pero yo tomo posición y mi posición es que queréis mejor, y tomo posición y mi posición es que hay discos de rock alternativo del 2004 como, bueno, del 2012, Queens of the Stone Age, Songs for the Deaf,
que creo que se le acerca un poco, es comparable en cuanto a calidad, es comparable en cuanto a consistencia, es comparable en cuanto a creatividad sónica, creatividad sonora, y que la verdad hay música revolucionaria y artística que se asemeja a lo que fue lo que hay Computer, mientras que el Key Day es toda una erupción, una constelación de sonidos ecléctica, única e inigualable. Y bueno, por eso ahora los pongo en comparación. Pero es completamente entendible si alguno de ustedes agarra y dice, y pone OK Computer acá. Yo no soy ese. Así que lo pongo por abajo de Symbolic. Sound of Silver, de LCD Sound System. Bueno, la banda de... Es un poco raro agarrar y catalogar a el LCD Sound System. Es definitivamente una banda que tiene undertones post-punk, porque tiene esa agresividad a veces en el sonido. Eh, es una banda primariamente basada alrededor de sintetizadores, que hace música muy rítmica. Así que claramente están inmersos dentro de una tradición del alternative dance. Usualmente son catalogados como Dance Punk Revival. A mí me parece raro, porque si agarramos y vemos discos clásicos de Dance Punk, como por ejemplo podríamos apuntar a el Entertainment de Gang of Four, es difícil agarrar y generar esa especie de línea cohesiva entre los dos. Pero yo considero que cuando hablamos del CD Sound System, además de hablar del Dance Punk Revival, yo me quiero centrar en los aspectos del Alternative Dance y los aspectos que toman de herencia de lo que va a ser el post-punk más rítmico que se va haciendo a final de los 70s, principios de los 80s, cuando agarro y pienso en los elementos más dance punk, más post-punkeros que va a regurgitar el CD Sound System, voy a pensar en algunos momentos como el 154 The Wire, que lo vamos a tener ahí para ver y para discutir, que creo que en esos momentos más rítmicos, esas sesiones en donde van a agarrar y referirse un poco al indie rock, pero no al indie rock que se va a consolidar en los 95, al indie rock de Payment, al indie rock de Will to Spill, sino a otro tipo de indie rock un poco más rítmico, un poco más agresivo, que creo que en ese momento temprano van a tratar de retraer y medio volver electrónico los LCD y lo logran con creces. Creo que es su disco más sólido por lejos. Creo que canciones como As and Them, para mí es la joya del álbum y está muy infravalorada. Obviamente las que sí son la corona que brilla, bueno, la joya que brilla en la corona, como disculpen, como All My Friends y como Someone Great, que son, además de ese groove que le aportan, tienen un fuerte sentido nostálgico y melancólico, eh, no depresivo, no llega a ser depresivo, pero llega a tener ese aspecto de profunda tristeza sincopado entre esos beats y esas guitarras rítmicas y esos bajos que tanto le aporta al LCD Sound System en cuanto a cualidad sonora. Eh, es un genial álbum, es un Leve 9. Pongo por arriba de Astral Weeks, creería. Sabes que por arriba de Ether y de Purple Rain. Bueno, por ahí Purple Rain lo bajamos un poquito. Eh, Leve 9 solamente porque hay ciertos momentos que no terminan de cuajar también como otros, pero creo que sólidamente está en la misma tier que todos estos increíbles grandes discos. Después tenemos el Moaning de Art Blakey and the Jazz Messengers. Si no me equivoco, el Moaning viene alrededor del 59, 59, 60. Es más, el primer track dentro de este disco parece una copia descarada del So What, con ligeras diferencias. El So What de Miles Davis, un estándar absoluto del jazz, el tema que abre el Kind of Blue, que es el disco más, probablemente más importante del jazz dentro de eh, finales de los 50, principios de los 60. Y bueno, Mooney explora esas tendencias de el hard bop y el post bop, si no me equivoco, que se estaban agarrando y desarrollando en ese momento. Y es una serie de canciones realmente muy consistentes, muy coherentes, que agarran y bueno, yo me fijo mucho en lo memorable que es esa reversión en parte de So What. Ahora voy a buscar el nombre de la canción porque no me acuerdo, pero la recuerdo muy, muy punzantemente de esto es como una versión un poco más icónica. Bueno, sí, sería la misma Moaning.
Pero es un jazz que va a agarrar y va a recobrar un poco esa agresividad, esa libertad, sin llegar hasta un punto del avant-garde jazz, sin llegar hasta un punto del ¿cómo decirlo? Del free jazz o de todas esas distintas corrientes que se iban a agarrar y iban a ir más allá. Posiblemente pueda nombrarse como un antecedente al post-bop, aunque no estoy muy seguro, no puedo hablar fielmente, pero de lo que sí estoy seguro es que Moaning es un sólido, solidísimo 8 y la verdad es un disco referencial si estamos hablando de uno de los estándares del jazz de finales de los 50, pero creo que también hay discos comparables dentro de esa era, o discos que incluso agarran y toman saltos un poco más eh, osados dentro del mundo del jazz. Pero bueno, Blakey, la serie de compositores que tiene, siguen haciendo un jazz muy icónico, muy marcado y que tiene una cualidad realmente muy característica de ellos. El Maggot Brain de Funkadelic. Bueno, Funkadelic es una banda que forman obviamente el gran George Clinton, líder de tanto Funkadelic como Parliament, a finales de los 60, principios de los 70. Este disco, si no me acuerdo, es del 71, o sea, estaba siendo grabado en el momento en donde había muchas cosas que estaban transcurriendo dentro de no solo la música R&B, que estaban saliendo nuevos géneros del soul, era el pleno auge de movimientos como el funk, si no me equivoco, que se volvía un género mucho más redondo y dejaba esa fase, digamos, previa, es alrededor de esta época, en donde algunos de los grandes álbumes de funk van a salir, algunos de los grandes artistas de funk. Ahí en el 72 se grabaría el Talking Book de Stevie Wonder. En el 71 se grabaría el Curtis de Curtis Mayfield. Eh, y Funkadelic lo que hace es agarrar y hacer una mezcla entre el funk y el rock psicodélico. Eh, y este disco es un disco de rock, es un disco de rock psicodélico, indudablemente. Y es uno de los mejores discos de rock de los 70s, de principios de los 70s, de eso estoy seguro. Incluso con la gran cantidad de trabajos que salían dentro de los discos de rock en los 70s, esto es un clásico, indudablemente para mí. Y que demuestra, para mí, cómo Eddie Hazel es el individuo que cargó con la antorcha de Jimi Hendrix en su momento más temprano. Después de la muerte de Hendrix, el tipo que mayor supo agarrar y entender la guitarra y el sonido de la guitarra como Jimi Hendrix lo quería fue Eddie Hazel. Esto se puede demostrar tanto en Maggot Brain, que es algo muy, muy delicado, porque agarrar y hacer ese sonido no es agarrar y sencillamente hacer temas como eh, los de Hendrix, es moldear la guitarra y adaptarla, experimentar con ella para los escenarios que se quieren crear, para ese sentido del soundscape que tanto se habla. Y Eddie Hazel lo puede hacer muy bien. Sin ir más lejos, Maggot Brain, Super Stupid, eh, era algo de Your Friends and Mine, se llamaba ese tema. The Wars of Armageddon, que es un realmente recontra infravalorado track dentro del Maggot Brain. Hay you and Your Folks, Me and My Folks. Here and Quit It, temas rítmicos, temas que tienen una. Bueno, no tanto el Mago, la canción titular del Mago Dream, porque es una canción muy larga, muy extendida y es como una especie de pseudo jam psicodélica en donde se luce Hazel como, no como se luciría Hendrix en algunas de sus más recordadas performances, como no sé, en la performance esa de Machine Gun en Band of Gypsies, o en 1993, o en Voodoo Child, porque es mucho menos agresiva, es más atmosférico el tono de no de Voodoo Child, por favor, eh, de Maggot Brain. Y, y bueno, en todo ese tiempo de desestabilidad, en todo ese tiempo de eh, un poco búsqueda como digamos,
un lugar a donde ir dentro de la música. Creo que El Mago Dane es uno de los discos más representativos, más hermosos y que mejor plantean esa manera de llevar el desarrollo de la música, y particularmente la música afroamericana, que no es limitado solo al funk o al R&B, que incluye también el rock eh, y el rock psicodélico y los estilos de blues que se ven plasmados en este disco. Y por eso creo que es realmente un disco comendable, súper, súper importante, un solidísimo 9, realmente una, una obra que es realmente por lo bajo bastante infravalorada, bastante infravalorada. Vespertine, de Björk. Cuando estamos viendo Vespertine, estamos entendiendo un trabajo que Björk hace ya con todo el mundo a sus espaldas, podríamos decir. Ya había participado en Dancer in the Dark con Lars von Trier, ya había hecho sus dos discos super prolíficos, en tanto Post como Homogenic, ya había eh, agarrado y trabajado con múltiples personalidades, ya se estaba inmiscuyendo. eh, y creo que fue ahora ante una época de confinamiento personal de ella, que ella agarró y se recluyó del mundo. Después de, bueno, fue un proceso traumático actuar bajo Lars von Trier, porque si saben un poco sobre Lars von Trier y saben un poco sobre el tratamiento que le da a las mujeres en los sets, si saben algo sobre lo que hizo con Nicole Kidman eh, en Dogville, entonces, bueno, ¿qué se puede decir de lo que pasa cuando ese director se relaciona con mujeres bajo su tutela de dirección? Que no es muy positivo. Pero bueno, este es un disco que se enfoca mucho en usar los sonidos electrónicos de los microbits y de hacer un conjunto minimalista expansivo. Y esa es su aproximación al art pop. Esa es la aproximación del al art pop de Björk en este disco. Sí, tanto en Debut como en Post agarraba y tenía un sentido mucho más lúdico, incorporando elementos del house, incorporando elementos del industrial. Estaba por ahí en su pico de creatividad. Acá Björk está en su momento más minimalista, más específico, más acupunturista, todo muy delicado, muy pensado, todo hermosamente armado, hermosamente trabajado. eh, y, y bueno, algo te dice de cómo agarra y arma esto Björk, que es después de este disco que empieza a agarrar y hacer todos sus conciertos en vivo con cuerdas, con ensambles súper específicos, a pesar de que creo que ya era algo común. Pero este disco tiene muy poco de sinfónico, porque fue todo un proceso de grabación, producción, un disco completamente moderno en sus formas de producción, pero que agarra y representa muy hermosamente esa capacidad de hacer un pop completamente innovador. Tiene sonidos del trip hop que retoma desde Homogenic, que es un disco con mucho trip hop por lo bajo. Tiene sonidos del glitch pop, tiene sonidos bueno, de la IDM. Björk ya era familiar. Obviamente tiene sonidos eh, del minimalismo y del postminimalismo muy por lo bajo. Eh, Es realmente un disco exquisito y un solidísimo 10. eh, y uno de los discos realmente más representativos, más importantes, más fuertes dentro del pop de los 2000. The Mensch Machine de Kraftwerk. The Mensch Machine es posiblemente el disco que agarra y reinterpreta todo el desarrollo en la música electrónica en ese momento y lo orienta hacia un sonido más pop. Es el primer álbum, podríamos decir, propiamente dicho, de synthpop. Kraftwerk estaban en el marco de la escuela de Düsseldorf, en donde varias bandas inspiradas en la incipiencia del género de krautrock agarraban y se ponían a hacer música con un trasfondo mucho más electrónico. De ahí salen discos clásicos de la movida progressive electronic. Y este es el disco en donde agarran y presentan una aclimatación, podríamos decir, completamente futurista, eh,
a su sonido. Estamos hablando de un disco con un sonido recontra digital, dominado obviamente por los sintetizadores que tienen sonidos muy... es un disco que se siente muy mecánico, muy eh, industrial, muy sincopante me gustaría decir, porque tiene esos momentos en donde uno siente que es un disco completamente organizado y guiado a través del beat y ese sentido de la percusividad que le otorga Kraftwerk a las canciones. Eh, y la verdad es un disco instrumental para entender el desarrollo del, no solo la música electrónica, no solo el synth pop, no solo la música experimental, sino toda la música a futuro que quiera agarrar y construir bajo no solo una base electrónica, porque esto no es antecedente de Aphex Twin, esto es antecedente de Madonna, esto es antecedente de, bueno, como podíamos ver ahí, de Kate Bush, los experimentos que hace Kate Bush en House of Love, van a tener que ver con la electrónica que hace Kraftwerk. Es un disco extremadamente importante por lo que significa. Pero lo que significa creo que es mayor a lo que representa sonoramente. Por eso es un fuerte 8 para mí. Porque a pesar de tener una secuencia de varias canciones que son muy buenas, siento que se quedó un poco atrás con respecto a lo que pueden ofrecer sus aprendices a posteriori. Como dije, creo que hay discos de synthpop que agarraron y utilizaron, magnificaron esa capacidad de hacer música electrónica, popera, de una gran manera. Creo que Clicks Modernos, para agarrar y poner un ejemplo que es muy familiar y muy del zeitgeist argentino, a pesar de haber sido grabado en Estados Unidos, porque bueno, no jugando, no, era que la tecnología acá y además la situación política acá no daba como para que Charlie García se pusiese a grabar un disco tan ambicioso y tan extensivo dentro de los confines del país. Pero diciendo que Clicks Modernos tiene esa intención muy popera que agarra y suena muy actual, a pesar de que está un poco datado, por eso también es un 9 más. Y hay discos, aunque suenan un poco a su época, Artaud tiene ese velo místico psicodélico de los 70s, se siente más como una cápsula de tiempo, se siente como algo que no necesariamente tiene que agarrar y quedarse como eso que sigue dando, eh, o eso que parece hecho en un contexto distinto, pero bueno, se amolda perfectamente el contexto, Kraftwerk. Y eso es algo perfectamente bueno, pero al ser música tan experimental, tan adelantada a su época, no puedo agarrar y estar tan maravillado con esto como con otros trabajos experimentales de esa época o anteriores que lograban tener un sonido realmente extremadamente pulido y extremadamente exitoso. Giant Steps de John Coltrane. Bueno, Giant Steps es una de las grandes maravillas del hard bop. Como hablamos de Moaning, podemos hablar también del Giant Steps, porque es un disco que no va a retener tanto esa agresividad. El tema de Art Blakey creo que es como que Art Blakey era percusionista, entonces había un grado de ritmo mucho mayor al jazz que él hacía. Coltrane, en cambio, es un saxofonista, está regido por eh, la la improvisación melódica, y eso es lo que en gran manera se va a explorar en Giant Steps, en temas como Naima, en temas como, bueno, obviamente el tema autotitulado, temas como, déjenme ver, Cassie Mary, temas como Spiral, son temas todos en donde hay un gran foco en lo melódico y en la confluencia de las distintas partes, de las distintas unidades que tiene este disco en cuanto a intérpretes, en agarrar y bueno, crear un sentido conjunto que tenga esa raíz en el carácter improvisativo y en el carácter más de que más permitiese la libertad del post-bop. Y es un disco súper temprano de Coltrane. Bueno, no todavía post-bop. Para post-bop tenemos que irnos a My Favorite Things. Pero este es un disco de hard bop y es un disco que está muy dentro de los confines, dentro de las libertades que podía darle ese género en particular.
Es un... Devil 9 podríamos decir, creo que su ubicación es acertada para lo que creo que es su calidad en total, porque tanto Coltrane va a llegar a altos más altos como otros compañeros de él en ese momento estaban agarrando o incluso antes, estaban agarrando y haciendo discos que para mí tienen una presencia muy fuerte, muy importante, eh, incluso podríamos decir mayor a la de él o incluso más avanzada. Siento que está agarrando y quedándose un poco atrasado, pero que va a hacer un esfuerzo para volver más fuerte y qué fuerte que vuelve. Ya lo vamos a ver. Raw Power de Iggy Pop and the Stooges. El primer disco de los Stooges que activamente agarra y tiene a Iggy Pop en el nombre y tiene a Iggy Pop como único en la cover. Se notaba que el tipo ya había ganado completamente el protagonismo del grupo a pesar de ser meramente el vocalista, tampoco era el guitarrista, tampoco era el... Bueno, obviamente no el percusionista, porque rara vez un percusionista se ha vuelto el absoluto líder de una banda. Hay que darle ese mérito a Phil Collins, que es uno de los eh, pocos que puede ser que se dice que es la cara de su propia banda siendo el percusionista. Iggy Pop es el alma de Raw Power porque la verdad su performance en temas como obviamente Raw Power, pero principalmente Search and Destroy, Gimme Danger, Your Pretty Face is Going to Hell son los rendimientos más cacofónicos, más enloquecidos, más guturales de Iggy Pop que sirven como perfectos antecesores a lo que iba a ser el punk. Los discos anteriores de los Stooges eran discos de garage rock. No se pueden enmarcar todavía dentro de la tendencia del punk porque eran un garage rock muy duro, muy experimental, muy como lo que iba a ser de Velvet Underground de su primer disco, no en el segundo, que era un poco más osado, eh, un poco ido de las manos con respecto a el garage rock normal. Es como canciones como Run Run Run, canciones como Waiting for My Man, eso del disco del 97. Eh, Raw Power es lo primero en donde se puede agarrar y decir que a pesar de que sigue estando fuerte esa cultura del hard rock y del garage rock, se encuentran esos elementos que van a agarrar y causar ese germen punk, se encuentra esa rapidez de las guitarras, se encuentra esa tremenda disonancia, que a pesar de que ya era medio disonante, ya no era que los estudios eran extraños a la disonancia, obviamente, pero es una disonancia que es mucho más generalizada, mucho más extensa, como que la locura llega a un punto de esto, de poder severo y un punto de vista realmente está en su cenit, está en el cenit total de agresividad y de culturalidad. Eso representa el Raw Power y es la verdad un perfecto ejemplo de realmente los saltos a lo que puede llegar la música de los Stooges. No tengo dudas que es un Leve 9. Bueno, tenemos dos discos de Fishmans que por ahí conviene más hablar este primero que el otro, porque este es un disco en vivo. Creo que es el único disco en vivo que vamos a tener acá para hablar. El Long Season, que se incluye también dentro del este disco en vivo. Bueno, no quiero agarrar y decir el nombre porque lo voy a pronunciar mal, pero es el disco en vivo que hacen ellos del 98, si no me equivoco. Y Long Season sacan en el 96. Eh, Creo que este es del 98 y después Ukunipun se Tagaya. No sé si del 98 también. Bueno, de todos modos, el Long Season es un disco muy, obviamente psicodélico. Contiene una sola canción dividida en varios movimientos, podríamos decir. Con una longitud de 36 minutos. Que es realmente como una travesía. Es Fishmans en su punto más psicodélico, Fishmans en su punto más realmente osado, en su punto también de una identidad de composición muy consolidada, muy ideada y muy pensada. Uno puede ver todo el esfuerzo,
toda la dedicación, todo el alma que le habían puesto em, estos increíbles músicos a su trabajo. Em, y es un disco también que tiene un sonido tan etéreo, tan realmente que representa en gran medida todas las grandes alturas a las que puede llegar la música psicodélica, también tomando obviamente influencias de todos lados, toman influencias, un poco podría decirse, del krautrock, toman influencias obviamente de la música electrónica, a pesar de que no cuentan con percusión electrónica, porque la batería es una batería, podríamos decir, de palo, podríamos decir de palo y metal, para no decir de carne y hueso. Eh, sí que es una... ¿Cómo decirlo? Qué desastre. Eh, sí que es un disco que tiene fuertes texturas electrónicas con la experimentación, con los sintetizadores, con todos los sonidos y con todos los efectos añadidos, los overdubs de experimentación que se le pone a las guitarras, el reverb, el chorus, que agarra y construye todo ese ambiente tan trimpopero. Eh, es la verdad un ejemplo primordial a cómo aproximarse a un soundscape. Si hay un disco que te lleva a lugares, ese es el Long Season. Em, la verdad, pocas justificaciones hay para que no esté en 10. Y lo único que puedo esbozarme es en que, sinceramente, tampoco es que me cliqué tanto. Y que también había otros actos, es decir, si lo ponemos en contexto y en elaboración, probablemente sea un obvio 10 si queremos agarrar y verlo desde ese punto de vista. Pero, sinceramente, me sorprenden mucho más ciertos otros movimientos o actos neopsicodélicos en comparación a este, pero bueno, es una diferencia exageradamente leve. Y obviamente son cosas muy subjetivas que no voy a poder agarrar y defender completamente. Tengan en cuenta que el salto del 9 al 10 es algo bueno, extremadamente arbitrario y tampoco les interesa tanto. Así que, teniendo en cuenta eso, esta grabación en vivo de Fishmans, creo que es el último concierto antes del trágico fallecimiento de Shinji Sato, vocalista de la banda, sirve también como una especie de epitafio, como una especie de recordatorio de su presencia. Eh, no en una manera depresiva, sino en una manera de todo el hermoso arte que legó a su público. Agarra y básicamente interpreta distintas versiones de distintos temas. Y tiene la excelente, increíble performance en vivo de Long Season. Que no creo que agarre y sea tipo superadora del original. A pesar de que claramente va a tener un score más alto. Porque bueno, es también increíblemente impresionante sostener una tan importante y tan desarrollada performance en vivo como esa. Eh, pero entre todo lo que se le añade, todo lo que se le tira, porque es un disco increíblemente largo, creo que está al nivel de Long Season. Creo que es tipo justificadamente parte de ese legado y construye a partir de ese legado, pero que queda supeditado ese legado porque no creo que... Onda, sí que hay increíbles canciones dentro de esto, pero también hay canciones que se sienten un poco más que no estás, que son parte del trayecto y que no son una parada en sí, digamos. No vas a agarrar y a detenerte particularmente en ciertas canciones y pueden hasta llegar a una sensación de relleno comparado a lo etéreo que resulta ese viaje de Long Season. Bueno, para justificarlo vamos a subir un poco. Ahí va. Disculpen a las intérpretes mujeres que pongo por debajo de hombres, pero son japoneses, así que tampoco es que se me puede acusar de ningún tipo de discriminación porque estoy agarrando y restando para sumar. En fin, él Scary Monsters and Super Creeps de el grandísimo David Bowie. ¿Cuántos discos de David Bowie hemos tratado hasta ahora? Solo uno, que es el Hanky Dory. Bueno, el Scary Monsters and Super Creeps es uno de los discos, podríamos decir, en donde Bowie entra en su periodo
no sería que entre su periodo tardío, sino que deja su periodo de mediana edad, podríamos decir. No de mediana edad, porque seguía siendo bastante joven, tenía alrededor de 30 años por esta época, pero ya había vivido tanto. Había pasado una década desde el Hanky Dory. Era un hombre extremadamente cambiado, había ido por numerosas trayectorias individuales y artísticas que lo habían dejado en un punto completamente diferente de donde había partido. Pero lo que seguía haciendo era ser un artista de art rock y ser un artista que quería agarrar y potenciar y experimentar dentro del mundo del rock, eh, también desde una manera bastante popera. Porque David Bowie siempre fue un artista bastante popero que apelaba bastante a lo melódico, a lo accesible. Eh, Raras veces se diría que había hecho un producto que estuviese demasiado adelantado. A pesar de que estuviese adelantado a su tiempo, siempre resultaba muy apetecible para los oídos. Y eso es lo que hacen Scary Monsters and Superclips con este estilo principalmente de New Wave, fuertes influencias también del post-punk, obviamente influencias de todo su trabajo con Brian Eno previo, eh, principalmente podríamos decir que aquellos cortes un poco más post-punkeros dicen un poco de las escenas en donde Eno se estaría metiendo. Obviamente se ve un poco de influencia de Talking Heads. eh, y también un disco en el que se introduce en parte la presencia a veces del gran Robert Fripp que hace las guitarras, particularmente para It's No Game Part 1, que es una de las canciones más infravaloradas dentro de todo el canon de Bowie. Bowie, si es algo que tiene, es increíble álbum openers. Changes, The Width of a Circle de Man Who Sold the World, 5 Years de Ziggy Stardust, Station to Station de Station to Station, y It's No Game Part 1, es como, son todas increíbles los álbumes de Bowie, pero mantiene una calidad estable a través de todo el disco, tiene una absoluta llegada a la altura pseudo metatextual, no tanto metatextual como meta-referencial, como lo es Ashes to Ashes, que es probablemente una de sus canciones más icónicas, tiene un groove impecable, es bailable a la vez que es melancólica y nostálgica, que tiene los ecos del propio Space Odyssey de Bowie. Eh, También agarra y vuelve a ir por esos temas con Teenage Wildlife. Eh, Agarra y tiene momentos de fortaleza bastante icónica dentro de temas como Kingdom Come. Eh, Llega a un sonido bastante, digamos, lo más experimental que uno podría encontrar por ahí en un disco de Bowie que venga antes de ese periodo en los 90 cuando empieza a agarrar y a tirar todo el material creativo que tenía en los discos y a atreverse a hacer cosas. En Scary Monsters and Super Creeps es realmente un disco genial. Scary Monsters and Super Creeps creo que se ha vuelto mi disco favorito de David Bowie por, además de su accesibilidad, su capacidad de experimentar y su capacidad de mostrar esas áreas en las que Bowie excede, como es la escritura de canción. Y creo que es uno de los discos por ahí más representativos de toda la movida de la New Wave. A pesar de que no está en el gran pedestal, podríamos decir, de los discos más increíbles de la New Wave, se merece un lugar ahí y es un solidísimo 9. Strawberry Jam de Animal Collective. Bueno, creo que este es el último disco de Animal Collective que vamos a ver, porque ya tenemos acá el Spirit Dead Gone, Spirit Dead Vanished, y tenemos acá el Fields. Y Strawberry Jam es posterior al Fields. Y anterior al que sería su disco más importante, que creo que no está acá, efectivamente no lo está, que es el Merryweather Post Pavilion. Strawberry Jam es un disco que recupera algo que a Fields para mí le faltaba, que Fields agarraba y se ubicaba dentro de esa dirección mucho más freak folk que tenía Animal Collective a partir de Sank Tongues, que es su disco del 2003, que agarra y los hace ganar un poco más de prominencia y los hace volverse un poco más, no sé si diría un poco más mainstream, pero que agarra y retiene esa creatividad a través de expansionismos un poco más ambientales y material un poco más autocontenido. Strawberry Chama Garra, creo que es incluso directamente posterior a Fields porque es de 2007 y Fields es del 2005.
Strawberry Jam es casi una antítesis a Fields. No es una antítesis, obviamente, no es que sean completamente antitéticos. Los dos son discos con prominentes temas psicodélicos, como lo es Animal Collective en todas sus facetas. Pero lo que hace Strawberry Jam es agarrar y adaptar eso otra vez, volviendo a las raíces, volviendo al mundo de la inditrónica, que tanto agarró y supo experimentar Animal Collective en sus discos más tempranos, tanto en el Spirit Day Gone como en el Dance Manatee, y lo hace de una manera tan increíble y tan hermosa. Tiene uno de los mejores temas de Animal Collective, Fireworks, absolutamente increíble. Cucu, que es una canción que no es de inditrónica solamente, no es una canción neopsicodélica, es una canción que agarra y con las guitarras tan absolutamente eh, texturadas, con ese uso de la... es, con ese tan punzante, tan ejemplar uso de la atmósfera, construye un ambiente tan realmente, podríamos hasta decir esotérico, en su capacidad tan bizarra de existencia. Realmente es un disco que es prácticamente, y es prácticamente porque no lo es, perfecto. Es un disco prácticamente perfecto de no psicodelia. De una manera que en los últimos días me he dado cuenta que Fields no es lo que condice con subir a Strawberry Jam a unos puestos más altos, creo que acá, y bajar a Fields al tope de los sólidos 9. Porque creo que si algo que domina muy bien Animal Collective es en agarrar y aproximarse a la nostalgia a través de lo completamente bizarro. Y Fields se siente un toque demasiado por lo bajo. Y ese algo que no es por lo bajo es Animal Collective, con sus tonos mucho más bizarros como Peacebone, con sus sinfonías completamente expansivas como Forever Dreaming, como en sus momentos por ahí más bajos como Winter Wonderland. Es un disco realmente genial. Strawberry Jam es realmente un clásico de los últimos 20 años y un disco que realmente insto a cualquier persona interesada en qué son discos experimentales, pero que a la vez pueden sonar perfectamente accesibles. Bueno, el Strawberry Jam es tu punto de partida y es un disco realmente ejemplar. No creo que va a haber ningún tipo de reserva con haberlo chequeado, incluso si resulta un poco demasiado abrasivo, un poco demasiado ruidoso, un poco demasiado excesivo para uno. Da igual. Mirage, de Camel. Camel se introduce dentro de una escena de prog mucho más sinfónico. El prog agarra y se reformula, adquiere diferentes identidades, diferentes perspectivas a lo largo de su desarrollo como género. Y lo que hace Camel en Mirage es agarrar y acercarlo un poco más a la composición, podríamos decir más acercada al pop progresivo. Tiene un poco de su undertones, podríamos decir, de los Muddy Blues, undertones de la composición más clásica. Son canciones osadas, pero que mantienen una firmeza sonora, que no se van tan locas. Podríamos decir que la, la primera canción del disco, el track que abre el disco, es la más osada, la más bizarra dentro de estas. Y no es una canción particularmente disonora, sino que es muy rápida. Tiene esos riffs muy chopeados, muy de énfasis, le pone mucho énfasis a lo que están haciendo. Eh, pero después todo se vuelve un poco más distendido, un poco más ligero. Incluso es a veces un espíritu casi soft rockero como el Rumors. No es específicamente soft rockero, pero es un rock mucho más leve, mucho más tranquilo. Es un disco que agarra y te agarra de la mano en su descenso, en increíbles melodías, como por ejemplo en Lady Fantasy, y que no por eso deja de perder la epicidad y la grandilocuencia que tiene el Pro. A pesar de esto, no creo que agarre y sea un disco tan referencial como otros de la época. Lo pongo entre los fuertes 8 porque creo que llega a la altura de otras joyas del Pro de la época como el apóstrofe de Zappa y bueno, debido a lo inconsistente que puede llegar a ser
Selling Inland by the Pound considero que está a su altura también, a pesar de que está un toque más abajo, pero bueno, están cumpliendo ese mismo propósito y de todos modos sigue siendo un disco extremadamente sólido, como esa segunda capa de profundidad que uno puede excavar después de haber visto los discos sí más clásicos del prog, como el mismo Selling England, como el Close to the Edge de Yes, como eh, los primeros discos de prog de Pink Floyd, aunque están un poco más en la tradición del prog art rock, o como el Court of the Crimson King de King Crimson. My Favorite Things de Jungle Train. Bueno, cuando agarramos y hablamos del post-bop y del hard-bop y de todos esos géneros que agarran y transcurren como sucesores del bebop de artistas como Gillespie, como Bert Parker, como Sonny Collins, que agarraron y tuvieron una notoria prolongación porque estaban haciendo hard bop o sí, esos estilos posteriores al bebop en el 55 y duraron como 5 años, aunque el bebop también fue una dinastía larguísima. Pero My Favorite Things es un disco del 61 y Coltrane agarra y da un paso para adelante en comparación a Giant Steps. Tiene posiblemente lo que es mi canción favorita de Coltrane, la manera en la que él compone un estándar de jazz, como My Favorite Things, de una manera tan osada, tan trasladada, que agarra y puede emular efectivamente todo lo que él va a construir posteriormente dentro del free jazz de una manera muy modal, porque también es un disco de jazz modal. Agarra y deconstruye lo que son las escalas normales para añadirle subidas y bajadas de ciertas notas específicas para amoldar lo que va a ser la melodía a lo que se quiere hacer. Es un paso más adelante en la composición que para mí es mucho más relevante el trabajo de Miles Davis dentro del jazz modal, como se puede ver en lo que hace Davis en In a Silent Way, de lo que es el trabajo de Coltrane, pero que sigue agarrando y teniendo algunos de los temas más clásicos, bueno, además de My Favorite Things, lo que es único que tiene pocas canciones, creo que son 4 o 5. Además de My Favorite Things, podemos nombrar Summertime, que es otro estándar, llevado a una tonalidad modal de manera excelente por Coltrane, con una expresividad, con una realmente ductilidad técnica que es muy, muy incomparable. Un fuerte 9 justificadamente. Songs of Leonard Cohen. Songs of Leonard Cohen es posiblemente uno de los discos más que más se puede reverar dentro del contemporary folk. Ese sonido de folk muy informado del folk más tradicional, de la música folclórica, de las distintas culturas alrededor del mundo. Eh, Principalmente el contemporary folk va a estar situado como sucesor del folk tradicional occidental, principalmente el estadounidense y el británico, porque después, bueno, va a haber también contemporary folk que salga de música folk hispanoamericana. Hay muchos discos de contemporary folk hechos por artistas chilenos o, bueno, diciendo una figura bastante relevante por Natalia Lafourcade recientemente, que son inspirados no en la tradición de la música anglosajona, podríamos decir, sino en la música más hispanoamericana, latinoamericana. Pero Leonard Cohen agarra y se informa de todo el folk clásico, más blusero, más y bueno, dentro de eso lo reformula y lo moldea a la elaboración de canciones delicadas, canciones realmente en donde pasa a primer plano Cohen como enunciador y que las guitarras sirven para agarrar y podríamos decir darle un poco de suavidad, darle un poco de delicadez extra al sonido de la voz de Cohen. Temas como Susan, temas como de Master Song, que incluso las guitarras pueden agarrar y sembrar el tono de la duda o de la inconformidad. Temas también como de Stranger son un ejemplo de esto. Eh, También hay
importantísimos temas en donde hay como un, podríamos decir, un cierto, en vez de la melancolía siendo el principal factor, eh, podría ser una vista mucho más, ¿cómo podríamos decirlo? No sé si optimista, pero un poco más jovial, como pueden ser Son Marian, o como puede ser One of Us, Cannot Be Wrong. Pero bueno, lo que prima obviamente en este estilo de folk contemporáneo es esa categórica expresión de soledad, esa categórica expresión de aislamiento, esa brecha, podríamos decir, que hay entre el cantante, el artista, y el público. Y realmente el mundo a su alrededor como consiguiente. Es un solidísimo 9 porque bueno, es un disco que con las herramientas que tiene hace un trabajo muy bien informado, muy exquisitamente creado, muy históricamente condicionante también, pero que dentro de todo es un avance como varios que hubo dentro de estos años en agarrar y avanzar el género del folk y que siento que incluso hay actos de folk que fueron mucho más expansivos dentro de su momento y que a posteriori también agarraron y fueron, sin ir más lejos, el Artaud de Spinetta es un disco que agarra y va a tomar bastante de Leonard Cohen porque es un disco similarmente poético, pero lo rodea todo en un ambiente tan experimental, no experimental en el sentido literal de la palabra, no, sino en ese sentido más abstracto, un sentido de evolución, que creo que es realmente una gran división que hay entre estos dos discos. Foxtrot, otro disco de Genesis, bueno, el otro disco de Genesis que tenemos además de Selling England. Bueno, Foxtrot es un disco en donde es marcadamente un disco de la tradición del rock progresivo y que no difiere tanto de Selling England, por ahí es un poquito menos sinfónico, o por ahí incluso podríamos decir que Selling England, sí, no diría que es sinfónico, sinfónico es lo que hace Camel. Selling England tiene un sonido mucho más pastoral que Foxtrot, y Foxtrot es por ahí un disco en donde la banda todavía está buscando, o por ahí se está instalando por primera vez en un momento de seguridad, porque records como obviamente el primero el primero no, el primero que viene después del debut del Trespass, eh, y Nursery Crime son discos en donde Genesis estaba todavía explorando. Y creo que en Nursery Crime y en Selling Inland se puede ver mucho más ese pastoralismo inglés, esa inspiración del folk inglés que tanto toma Genesis y que Foxtrot es un disco que es mucho más hecho y derechamente progresivo, que se puede comparar con discos como el Fragile, que se puede comparar con discos no tanto como el Close to the Edge, porque son diferentes estilos de rock progresivo. Este es un disco en donde, a pesar de la extensión, hay una cantidad menor de grandilocuencia, podríamos decir, pero sigue siendo en su propio derecho una obra icónica, con esa apertura inclemente e incesante que es Watcher of the Skies, eh, también adornado con joyas como lo son Can Utility and the Coastliners, y finalizando con lo que es posiblemente la épica más reverada de Genesis, porque no diría que First of Fifth es una épica, sino una composición realmente inclemente bueno, justamente es el Supper's Ready, que es rock progresivo en esteroides, podríamos decir. También con muchos ejes de folk pastoral, pero poblado de diferentes secuencias en donde cada miembro de la banda puede agarrar y excederse, tanto en la sección rítmica como el bajo, como eh, la guitarra, todos agarran, y obviamente la voz de Gabriel, que es increíble en esto, agarran y van para el mismo lado, todos agarran y confluyen de una manera para llegar a una de las piezas más catárticas y más por ahí que parece tipo piezas de puzzle dentro de su contexto. Es un sólido 8 porque creo que no es tan consistente,
o que no llega a las mismas alturas a las que llega Selling England, y que además creo que tiene ciertos temas que no, claramente no están al mismo nivel de los otros, como para mí es, no sé, temas como Timetable, que no me parece tan eh, grandilocuente, que expresa tan bien los objetivos del prog como sí querían los otros temas, a pesar de que también es un gran tema Timetable. Pero no creo que agarre y haga una buena coherencia dentro de los otros. Atrocity Exhibition de Danny Brown. Bueno, Atrocity Exhibition es posiblemente un caso, posiblemente un antecedente al hip hop experimental de Injury Reserve, aunque Injury Reserve lo lleva absolutamente al límite, ahí en By the Time I Get to Phoenix. Lo que hace Danny Brown en Atrocity Exhibition es algo mucho más de un hip hop muy industrial, con muchos samples de música ahí de post-punk o de rock industrial, para agarrar y generar una especie de artificio sonoro en donde el hardcore hip hop, en el que él se cubre tomando el manto de grandes actos del hardcore hip hop como Wu-Tang Clan, eh, agarra y termina resaltado, contrapuesto con los otros grandes momentos, los otros grandes y fuertes, podríamos decir, incesantes y agresivos sonidos del post-punk. Porque hay un montón de post-punk dentro de este disco. Hay un montón de post-punk no interpretado, sino sampleado, sino puesto como material para agarrar y hacer canciones nuevas. eh, y realmente mezcla muy bien todos los temas líricos que trata Danny Brown, como el uso de drogas y sus consecuencias de paranoia, como el aislamiento, como incluso esos delirios de grandeza. Eh, Realmente un disco que, si no fuese por su inconsistencia, seguiría estando mucho más alto en mis listas. Pero es un solidísimo, solidísimo fuerte 9 fuerte 8 por realmente la fuerza que tiene. Creo que es un poco inferior a Death Grips porque no tiene esa, bueno, de Manistor, porque no tiene esa gran potencia, podríamos decir, de, ¿cómo decirlo? Esa conexión entre MC y productor que tienen Zach Hill y MC Wright, eh, creo que le aporta ese pequeño plus a The Man Store, pero son los dos discos muy, muy similares y que la verdad se ven cara a cara cuando agarramos y hablamos de importantes discos de los 2010 de hip hop experimental y hardcore. Pink Flag de Wire. Muy bien, cuando hablamos de Pink Flag, estamos agarrando y situándonos dentro de uno de los discos de art punk más tempranos y más osados de la historia. Em, Incluso que tiene implicaciones para lo que después va a ser el post-punk, para lo que después va a ser el indie rock. Todos sonidos en donde Wire va a agarrar y va a meterse en sus próximos dos discos que forman parte del catálogo inicial de Wire antes de su disolución. Y que fueron tres discos que legaron una gran carga al mundo al estar increíblemente adelantados a su época. Y Pink Floyd es el disco más formado dentro de esa ética art punk, punk rock. O sea, es un disco tremendamente agresivo. Las canciones son muy cortas usualmente. Hay pocas canciones que se extiendan más de los 3 minutos y medio, podríamos decir. Eh, y aunque no lo hagan, son increíblemente memorables, son increíblemente fuertes y son como pequeñas cápsulas que muestran una dirección de la música de la época, que muestran cierta eh, sonoridad que después se va a reinterpretar. Eh, Porque canciones como Lion Tamer, ex Lion Tamer, canciones como Reuters, canciones como Mannequin, son todas canciones que capturan esa agresividad del punk, pero que no son simplemente esas construcciones simples, sino que se atreven a agarrar y añadir elementos disruptivos, no disruptivos en el mismo sentido que el punk.
pero que agarran y conflictúan con esa identidad del género y que los vuelven cortes breves, pero rupturistas dentro de la tendencia preexistente, de una tendencia rupturista en sí como lo era el punk. Eh, ya sea con un poco más de delicadeza, ya sea con un poco más de intensidad, podríamos decir, porque el punk ya era un género intenso, pero acá agarran y revierten el significado de la palabra intensidad, eh, agarran y forman una conexión no a partir de la guturalidad de los sonidos, sino a partir de un sentido un poco más jovial, de ahí su relación con el indie rock y su referencia temprana. Es la verdad una maravilla el Pink Flag. El tema es que, bueno, es un disco que tiene un montón de canciones y además es corto, dura alrededor de menos de 40 minutos, si no me equivoco. Así que es realmente algo que va a tener sus inconsistencias por acá y por allá. Y creo que hay una obra de Wire que es increíblemente referencial para mí y que la cito todas las veces que tengo que agarrar y hablar de música de finales de los 70 que ha sido importantísima. Eh, pero Pink Flag tampoco es que se quede muy atrás porque sigue siendo un increíble disco. Juju de Siouxsie and the Banshees es un disco creo que del 81 ya, en donde se expresa por ahí de mejor manera lo que es el gothic rock. A pesar de que bandas como Joy Division ya estaban muy metidas dentro del contexto del rock gótico, no agarraron ni llegaron a moldear ese género en todo su tiempo de desarrollo. Y quedaría, digamos, en bandas como The Cure o en bandas como Siouxsie and the Banshees en construir ese sonido. The Cure saldría con su Pornography un año después de esto. Así que es un antecesor de Pornography. Si no me equivoco, Juju es del 81, Pornography es del 82. The Cure ya tenía sus 17 Seconds, The Cure ya tenía su Faith, creo que Faith. Eh, ya tenía otro disco de Gothic Rock. Pero el disco más emblemático de Gothic Rock de The Cure, el disco en donde supuestamente deben estar en su gran altura, porque además los otros discos no eran tan consistentes y también todavía tenían los rasgos de el New Wave que habían agarrado. Bueno, Siouxsie and the Banshees no es New Wave, es tipo Gothic Rock muy post-punkero. Porque a pesar de los elementos poperos que hay en este disco, porque no es un disco inaccesible, está todo cubierto bajo el velo de oscuridad, bajo esa, eh, ese texturiado, esa gran conformación de una especie de, podríamos decir, caverna bizarra en donde te mete el sonido de Juju, que después vamos a ver es increíblemente referencial para todo lo que va a ser el rock gótico después, principalmente bandas como Cocteau Twins, pero que además tiene sonidos que van a influenciar a posterior los sonidos de bandas como Swans, e incluso tiene pequeños elementos de post-hardcore, porque hay una canción dentro de Juju que es tan agresiva, pero a la vez que tiene ese ethos post-punk, como lo es Monitor, que es una canción que tiene ese rifeo constante y agravante. O sea, es muy parecido a lo que está haciendo Wipers en ese mismo momento. Bueno, por ahí no tan parecido en cuanto a sonido, porque sigue siendo dentro del marco del rock gótico. Y Wipers estaban un poco más descongestionados en esa aproximación. Pero Juju la verdad tiene una aproximación realmente fascinante e increíble. Que hace que sean fácilmente un fuerte 8 porque pierde bastante cuerpo hacia el final del disco y se termina un poco desinflando. Pero las primeras cuatro canciones son una joya y Monitor es de mis canciones favoritas del rock gótico y una tremenda antecesora a lo que es uno de mis géneros favoritos y uno de los géneros que considero aporta de las mayores creatividades a cualquier tipo de experimentación de guitarra, como es el post-hardcore. Mingus A.M. En Mingus aún tenemos, cuando hablábamos de esos artistas que se adelantaron un poco en el hard bop y en el post bop a Coltrane, en el Giant Steps, bueno, Mingus aún viene un año antes, viene en el 59. Y tiene una de las composiciones más elementales en donde agarra y Mingus
con su gran dominio del bajo y su gran dominio de la composición, eh, que además son reabreviaciones, podríamos decir, como lo son los dos temas que abren este disco en Goodbye Pork Pie Hat, porque en realidad es el segundo, y Gotta Get Hit in Your Soul, agarran y hacen un jazz mucho más rítmico, mucho más en donde el groove tiene mucho más lugar, en donde hay una mayor potencia, una mayor, eh, podríamos decir, ludicidad al respecto. Cara, Get Hit in Your Soul es tremendamente rápido, es tremendamente eh, acelerado para una pieza de jazz del momento, de manera que ni siquiera Giant Steps lo sería. Eh, y es la verdad un disco que es revolucionario dentro de todo su elemento. Creo que incluso si hablamos de cuál estaba más adelantado a su tiempo, si el Mingus Ahum de Mingus o el Kind of Blue de Miles Davis, mi elección es el Mingus Ahum. Siendo que todavía no es su cenit, digamos, como músico, obviamente. Así que lo dejo una tier por debajo de Black Saint and the Sin Lady. Pero no me parece que tenga nada que envidiarle a ninguno de sus contemporáneos como disco dentro de lo que es lo osado que es Mingus a la hora de agarrar y escribir estas canciones, a la hora de interpretar y a la hora de realmente poner el alma en eso, porque es un tipo que agarra y pone el alma en eso. Es un genio Mingus. Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, el disco más importante de David Bowie, porque es el más popular. Es complicado para mí agarrar y rankearlo, teniendo en cuenta que ya he declarado a Scary Monsters and Super Creeps como mi favorito. Cuando vemos Ziggy Stardust estamos viendo un disco que es paradigmático no solo porque es el disco más relevante dentro de lo que es el glam rock, un rock muy expresivo, en donde la frontmanship toma mucha cualidad, que no es frontmanship únicamente de el artista, porque bandas como T-Rex, bandas como Roxy Music, eh, bandas como las New York Dolls, que bueno, hacían medio glam rock muy garage rockero, agarrarían y tendrían esa cualidad de frontmans todos, habría como una colectiva puesta en escena. El glam rock es mucho sobre la puesta en escena, con ese sonido mucho más popero, y esos sonidos que agarran y son excéntricos, o sea, es también un glam rock del que agarraría Iggy Pop, eh, pero todavía dentro de la cualidad del pop. Este es un disco que contiene algunas de las mejores, absolutas mejores composiciones de Bowie, como pueden ser Five Years, como pueden ser Ziggy Stardust, como pueden ser Starman, como pueden ser Rock and Roll Suicide. Es un disco que tiene un pacing tremendo. Moon Age Daydream también. Una canción legendaria que además muestra el desempeño de Bowie como incluso un cantante de Blue Eyed Soul, que bueno, de eso después se vería en Young Americans y también en Station to Station. Em, Bowie se apropia completamente del escenario con el Ziggy Stardust y crea una historia, un concepto y una persona en quien plasmarse, que es algo increíblemente fuerte y que bueno, cualquier disco conceptual de estos años, un disco muy importante a mediados de la década del 2000 llamado The Black Parade, en donde se representaba muy bien esta manera de unos jóvenes que a través del pop punk querían agarrar y copiar a David Bowie lo que estaban haciendo, que no es un plagio activamente malo, sino que bueno, es una reapropiación, un uso de el sentido del rock ópera en su sentido más clásico. Em, pero tengo unas pequeñas reservas con Ziggy Stardust que me hacen no ponerlo a la misma altura de Scary Monsters and Super Creeps. Y es que tiene cortes por un momento que se sienten o redundantes o que tienen un conflicto con cómo se presenta el álbum. Tomemos, por ejemplo, Solo. Viene entre Five Years y Moonage Daydream. Y es una balada que agarra y saca todo el tempo
que tiene Five Years, que después Moonage Daydream reintroduce. Para mí eso ya es un menos, es tipo una caída dentro del disco. Eh, Después, temas como Star, que bueno, me parece que ya también está bastante cubierto la temática por temas como no solo Ziggy Stardust, sino también Rock and Roll Suicide, del crecimiento, de esa coherencia temática del personaje de Ziggy Stardust evolucionando y volviéndose una popularidad, una celebrity dentro del mundo en el que cae como extraterrestre. Y también temas con Hang On To Yourself, que son medio también repetitivos. Se siente que en vez de agarrar y tratar de enfocar la premisa, hay canciones que agarran y conflictúan con la falta de material que pueda hacerle justicia al resto. Y eso me parece que es un fuerte conflicto. Lo que no significa que sea un mal álbum, es un leve 9 para mí. Es también uno de los discos más representativos de toda escena de rock existente dentro de los 70s. Pero no estoy seguro de si realmente ponerlo en una sección de palabras mayores como, bueno, como ahí tengo a Scary Monsters and Super Creeps. Children of God, de Swans. Un disco tremendamente importante por lo que significa para la banda Swans, que es una banda con un largo recorrido y una larga historia, eh, y que se sitúa en el periodo de transición entre su sonido más industrial y su sonido más gótico. Así que tenemos aspectos de ambos lados, y en donde también empieza a sobresalir el neofolk, con el que tanto se va a relacionar Swans eh, a lo largo también de toda su trayectoria, porque obviamente Swans tiene cortes de neofolk en todos sus discos, tanto en sus discos más recientes, en su vuelta a las andadas, como en Soundtracks for the Blind, como en The Great Annihilator, como en White Light from the Mouth Infinity. En todos hay temas de neofolk por lo bajo, un folk muy oscuro, muy incluso con undertones góticos. Y bueno, Children of God tiene esto. Tiene temas como In My Garden, tiene temas como Blackmail, que tienen esa capacidad de agarrar y meter al oyente realmente en esa tétrica manera de cubrir la realidad y cubrir la devoción que tiene Michael Cera y compañía acá. Pero tiene también esos temas en donde hay un poco más de conflictividad, donde se muestran las tensiones, temas como New Mind, temas como Beautiful Child, You're Not Real Girl, todas maneras excelentes de agarrar y demostrar esa, ese pesimismo, podríamos decir, esa realmente tragedia de una manera mucho menos melancólica y más activamente agresiva. Eh, Me parece que tiene ciertos cortes débiles que lo tiran un poco más abajo. Creo que Our Love Lies está demasiado temprano en el disco y que puede ser perfectamente puesto en algún otro lugar para disimular un poco más. O que podría ser cortado porque es un disco que tiene una duración lo suficientemente larga. Em, y que por ahí el concepto se le sale de las manos a veces. Pero no quita que sea para mí un disco recontra reputable y un fuerte 8 y realmente una referencia a la hora de agarrar y hablar dentro de los mejores discos de Swans. Master of Reality de Black Sabbath, y vamos a empezar poniéndolo al lado de Sabbath Bloody Sabbath para hablar un poco y ponernos en contraposición después de haberlos escuchado detenidamente uno y otro. Master of Reality es un disco que no viene un disco antes, viene dos discos antes y viene 2 años antes, 3 años antes, porque Master of Reality se lanza en 71, Sabbath Bloody Sabbath se lanza en 74, si no me equivoco. Por ahí se lanza en 73, pero estoy seguro de que se lanzó en 74. 74. Sabbath Bloody Sabbath representa esa confluencia entre el heavy metal hard rock y el rock progresivo que tanto se estaba desarrollando. Tiene esos cortes un poco más gloriosos como Spiral Architect, como obviamente el tema titular. Eh, Saba, Saba Habana creo que era, no sé cómo era, ese tema en el medio. eh, y temas como National Athlete. Master of Reality agarra y se centra mucho más en el doom psicodélico, especie de
estado de trance que generaba el primer Black Sabbath, el disco que lanzaron antes de Paranoid. Si te gusta un montón el primer disco de Sabbath, por ahí casi tanto como Paranoid, te va a gustar prácticamente lo mismo Master of Reality, creo, porque es una versión más desarrollada, es una versión un poco más sombría, más oscura incluso, y que agarra y muestra muy bien esa división entre temas más largos y más cortos. Es un disco muy bien estructurado. Sabbath Bloody Sabbath es mejor para mí. Porque está no solo mejor estructurado, porque agarra y hay como una coherencia alrededor de todo, no como en Master of Reality que agarras y te quedas con canciones muy largas y canciones muy cortas y es medio un lío, sino que en Sabbath Bloody Sabbath hay una mayor cantidad de highlights, podríamos decir, para mí, una mayor cantidad de canciones que merecen una reputación igual de alta que otras canciones en Master of Reality. Eh, creo, por ejemplo, que no tiene nada que envidiarle a Spiral Architect que a After Forever y que incluso es mejor. Creo que Sabra Cadabra, no Sabraban, no Sababan. Sabra Cadabra es un tema que es igual de potente que Children of the Grave. Creo que Sabbath Bloody Sabbath es un disco, es un opener que supera incluso a Sweet Leaf. Si agarro y comparo track por track, gana Sabbath Bloody Sabbath. Y si comparo conceptualmente, gana Sabbath Bloody Sabbath. No esperaba estar diciendo esto cuando agarré y empecé a ver esto, pero después de reescuchas y después de agarrar y cuestionármelo, creo que Sabbath Bloody Sabbath está sólidamente por arriba de Master of Reality en cuanto a lo que agarran y pueden hacer. Obviamente sí que hay un disco de Black Sabbath superior a estos dos que vamos a ver pronto. Pero por lo tanto nos queda el último disco que vamos a ver en este recorrido de hoy, que es el Zika Sabrik. El Zika Sabrik es probablemente uno de los discos de rock progresivo más emblemáticos y que demuestran un poco la desmedida ambición de los artistas. Eh, creo que son alrededor de 42 minutos, una canción de 24 minutos y otra de alrededor de 18 puede ser, en donde Jethro Tull agarran y se esparcen de una manera satiresca con increíbles dotes de no solo técnicas en donde, bueno, toman esa especie de característica pastoral que ya estaba explorando Genesis y lo reforman dentro de una prolongada y decididamente centrada serie de riffs progresivos que van construyendo eh, no para un objetivo tan crescendista como lo sería hacer el prog de esa época, sino hacia una gran sinfonía eh, que parece agarrar y comerse su propia cabeza. Es como es la serpiente de Ouroboros que se come la cabeza. Es en eso que agarra y es un gran referente de Thick by Brick. Si tengo que agarrar y ponerlo en contraposición con otros discos de prog de la época, creo que está más a nivel de un Foxtrot que de un Mirage. Creo que es un sólido 8. No me desvela tanto. Pero sí hay que decir, es un clásico. Es recontra respetable Zika Fabric. Y un disco muy referencial de lo que puede llegar a ser el prog rock, incluso sus veces en donde menos se toma en serio, porque es súper satírico, es bastante folk rockista también, porque es un disco también en todas sus aspiraciones sinfónicas. Hay una prevalencia muy amplia de tanto la guitarra acústica como la flauta. Pero bueno, el tema es que cuando agarras y haces un tema tan largo, vas a agarrar y perder la atención de los oyentes en algún punto y van a recordar más aquellas secciones ilustradas más que el concepto general con el que es un poco más difícil quedarse en Ticas que encuentro. Pero bueno, eso ha sido el recorrido de hoy. Nos quedan cada vez menos. De hecho, veo esta lista y es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 por 14, así que nos quedan 140. Ya pasamos la marca de los 100 discos. Así que no quiero ver cuánto duramos. Me voy a sorprender ahora cuando entre 1 hora y media. Pero vamos a agarrar y subir esta segunda parte un poco más animada con con la tier list ya tomando forma. Y nos dedicaremos a esto jueves y viernes para tenerlo todo muy bien hecho. Muchas gracias
A ver.